El conflicto de los siglos son las verdades reveladas para el tiempo del fin y reveladas por Dios. Son hechos y principios, formando parte de la lucha empeñada entre las potencias de la luz y de las tinieblas. Describen las escenas de la gran lucha entre la verdad y el error. Se describen las tretas de Satanás y los medios de resistirle con éxito. Presentan una solución satisfactoria del gran problema del mal, derramando luz sobre el origen y el fin del pecado, en forma tal que la justicia y la benevolencia de Dios en sus relaciones con sus criaturas queden plenamente manifiestas y hacer patente el carácter sagrado e inmutable de su ley. Tal es el objeto de esta obra, calificado como uno de los mejores bestsellers de hoy, que por su influencia muchos se libren del poder de las tinieblas y sean hechos aptos para participar en la suerte de los santos en luz. Que esta obra sea de gran bendición para su crecimiento espiritual en nuestra oración. Contáctenos, se lo ofrecemos gratuitamente. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Depende de a qué hora tú puedas ver este video. En esta noche, para nosotros es un privilegio para poder transmitir en este momento una predicación más acerca de el tiempo se ha cumplido. Y un saludo especial para todos nuestros amigos de Los Ángeles, del área de Long Beach, allá de nuestros hermanos en México, la iglesia de Nesa, la iglesia de Manantiales, la iglesia de los Olivos, las iglesias en México, que por la gracia de Dios también sé que van a ver este video. Así que a la luz de la palabra de Dios quiero hacer una oración para poder iniciar nuestra predicación. Oremos. Nuestro querido Padre que estás en los cielos, gracias nuevamente por el privilegio de estar en tu presencia. Por el privilegio, Padre, de abrir tu palabra y venir a contemplarte, escuchar tus consejos, perseverar en tus promesas y poder recibir, Padre, el perdón divino a través de la sangre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Vamos a abrir tu palabra. Te invitamos para que sea nuestro director en cada una de nuestras mentes y en cada uno de nuestros corazones. Por favor, Padre, perdónanos y sálvanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, en este día, en esta noche, en esta tarde, mañana, vamos a hablar acerca de la ley de Dios y su carácter. ¿Qué te parece? Un tema interesante que por la gracia de Dios, ¿verdad? Va prácticamente a reflejar lo que tú y yo vivimos. Así que aquí tenemos el texto y dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Tú amas a Dios? Bueno, guarda los mandamientos. Tú sabes bien que el amor de Dios tiene principios y ese amor tiene prácticamente, diremos, esa norma. Si tú amas, guardas la ley, porque la ley te pone los límites para no escaparte de la gracia. Así que por la gracia del Señor hay que amar a Dios y guardar, ¿qué? Sus mandamientos. Otro texto lindo también que define cuando tú y yo transgredimos la ley. Dice, todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. A la luz de la Biblia, entonces podemos decir que cuando tú y yo guardamos los mandamientos, obedecemos a Dios y le amamos. Pero cuando no los guardamos, estamos pecando, porque estamos transgrediendo la ley de Dios o sus 10 mandamientos. Así que aquí está la clave. Y mira, ¿de dónde nos llegan los mandamientos? Mira, en el lugar santísimo estaba el arca del pacto que contenía ¿qué? La ley. Así que ya en la parte del santuario que hemos venido estudiando, tú vas a ver, por ejemplo, que si tú fueras hasta el lugar santísimo, allí está el arca del pacto, ¿verdad? Y en medio de esa arca, dentro del arca, estaba contenida la ley como lo más sagrado de Dios. Así es el santuario en el cielo. Allá en el lugar santísimo del santuario celestial, igualmente están ¿qué? Los 10 mandamientos que todo el tiempo han sido vigentes. Que el hombre los cambió es otra cosa y que sí los ha enseñado a todas las generaciones. Pero Dios es el mismo y no cambia. Así que vamos a ver a la luz de la Biblia, por la gracia del Señor, una pequeña introducción y vamos a ver, mira. Entonces podemos decir que guardar los mandamientos no es causa de salvación, sino el resultado de ser salvos. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que el guardar los mandamientos no te va a salvar. Quien salva es Jesús. Pero también si no los guardas, transgrede la ley. Así que diríamos que es el engrane del complemento, la gracia y la ley.
Y el siguiente texto de Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ninguna persona será justificada, ya que por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Así que tenemos entonces que la ley no salva, sino que declara qué es bueno y qué es malo. Y al guardarla, nos guardamos de hacer lo malo. Si Dios dice, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, y si obedecemos, es bueno. Si desobedecemos, es malo. Esta es prácticamente la función de la ley. Así que podemos avanzar y podemos decir también, y vamos hasta el fondo de quién escribió la Santa Ley. ¿Quién? ¿Quién y cómo se escribió la Santa Ley? Éxodo 31:18 dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte del Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y en otras ocasiones pasadas hemos dicho que Dios escribió con su propio dedo los 10 mandamientos, a diferencia de la Biblia que fue inspirada y escrita por hombres. Dios personalmente habló y le dio a Moisés los 10 mandamientos. Así que, ¿cuál era el pacto de Dios con su pueblo? Bueno, podemos ir nuevamente a Éxodo 34, versículo 27 y versículo 28, y dice, Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Moisés estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Así que, si tú quieres pertenecer al pueblo del pacto, debes de guardar sus 10 mandamientos. Porque este es el pacto que Dios hizo ¿con quién? En aquel entonces con el Israel literal. Y hoy en día lo hace con el Israel espiritual. Así que si creemos en el mismo Dios, ese mismo Dios es prácticamente el que hace la invitación. No lo hacen los judíos o el Israel de aquel entonces. Lo hace el Señor, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Aquí tenemos un comentario de Elena White que dice en Patriarcas y Profetas, página 428, dice, al ceder al pecado, los hombres dan a Satanás acceso a sus mentes y avanzan de una etapa de la maldad a otra. Al rechazar la luz, la mente se oscurece y el corazón se endurece de tal manera que le resulta más fácil dar el siguiente paso en el pecado y rechazar la luz aún más clara, hasta que por fin sus hábitos de hacer mal se hacen permanentes. El pecado pierde para ellos su carácter inicuo. El que predica fielmente la palabra de Dios y así condena a los pecados de ellos es con demasiada frecuencia el objeto directo de su odio. Así que hay personas que no les gusta que se le declare el pecado, pero tú tienes, o yo debo declarar ¿qué? El pecado, porque el pecado, cuando las personas lo ejercen abiertamente, los pierde y los aparta de Dios. ¿Por qué guardar la ley de Dios? Bien, vamos a entender aquí un poquito. Dice, Dios es bueno. Entonces vino uno y le dijo, maestro, bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno sino Dios, sino uno, Dios. Mas si queréis entrar en la vida, guarda los mandamientos. Se acerca el joven rico al Señor Jesús y le dice, maestro bueno. El Señor Jesús le lleva al Padre, a donde le dice que no hay bueno sino uno, y es el Padre de arriba, Dios. Así que si la ley es buena, si Dios es bueno, entonces su ley ¿qué? Es buena. Romanos 7:12 dice, su ley es santa. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Ahí tenemos la palabra bueno en mayúscula, asumiendo prácticamente a este punto. Otro punto en cuanto al carácter de Dios. Dios es eterno. Dice el profeta, prácticamente David, en el Salmo 102, versículo 25 al 28, dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y ellos serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Entendemos entonces que Dios es eterno. ¿Y qué pasa con su santa ley? Bueno, su ley es eterna.
Dice el mismo salmista, dice, las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Así que la ley del Señor es ¿qué? Es eterna, igual que el Padre, igual que Dios. Por lo tanto, refleja ¿qué? El carácter de Dios. Entonces, cuando tú y yo guardamos prácticamente la ley de Dios, el carácter de Dios se transfiere a nuestras vidas. Por eso es bueno ¿qué? Amar los mandamientos. Guardar los mandamientos. Y entonces podríamos decir que cuando tú y yo guardamos los mandamientos, el carácter de Dios prácticamente va transformando nuestras vidas. Otra característica de Dios es que Dios es justo. Dice el texto de Deuteronomio 32, versículo 4, dice, y también Salmo 11:7, porque Jehová es justo y ama a la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Salmo 11, versículo 7. Y el Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Así que Dios es ¿qué? Dios es justo. Su palabra, de acuerdo a la Escritura, también dice la Biblia, ¿verdad? Dice de manera que a la verdad, la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Romanos 7:12, perdón, ahí está una pequeña repetición. Bien, el pueblo del pacto. En Deuteronomio capítulo 4, de 6 al 8 dice, guardarlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque ¿qué nación tan grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo propongo hoy delante de vosotros? Privilegio el poder guardar esos mandamientos hoy en día igual. Así que la pregunta es, ¿cuál fue la actitud de Jesús hacia la santa ley? Bueno, quiero que me acompañen a San Mateo capítulo 5, versículo del 18. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y el versículo 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Así que volviendo entonces a nuestra explicación, el Señor Jesús explica que Él no vino a abolir la ley ni los profetas, es decir, la Biblia. Dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces diríamos que a la luz de la Biblia, el Señor igualmente como era el dador de la ley, también Él la guardó. Y por eso dice la palabra de Dios en San Juan 15:10. Dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios, prácticamente a la luz de la Biblia, amamos a Dios y permanecemos en su amor. Recuerda que 1 Juan 4:8 dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, a la luz de la Biblia, cuando tú y yo amamos a Dios, ¿verdad? Amamos al prójimo y guardamos ¿qué? La santa ley. Porque la santa ley de Dios nos ayuda para no transgredir prácticamente la misma e irnos a pecar abiertamente. Así que, a la luz de la Escritura, continuamos y podemos decir entonces que, si vemos, por ejemplo, los 10 mandamientos que Dios le dio en aquel entonces, que prácticamente están vigentes. Aquí tú puedes observar, por ejemplo, los que tengo prácticamente en el cuadro. Estos 2 mandamientos prácticamente tienen que ver con la adoración. Y de antemano, a la luz de la Biblia, ¿verdad? En la primera tabla encontramos prácticamente los 4 mandamientos que tienen que ver con la adoración a Dios, el amor a Dios con todo el corazón y con todo el alma. Y en la segunda tabla podemos encontrar prácticamente 6 mandamientos que tienen que ver con el amor al prójimo. Entonces diríamos que a la luz de la Biblia, cuando tú guardas los mandamientos, obedeces a Dios y amas a tu prójimo. Así que vamos un poquitito a la Escritura para mencionar, por ejemplo, vamos a ver algunos textos como, vamos a buscar el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 3.
Esto mismo que está aquí, vamos a iniciarlo desde el principio. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ya en otra ocasión decíamos que en este primer mandamiento un Dios ajeno es cualquier cosa que nos evita prácticamente tener un tiempo para Dios. Y esa cosa, háblese de trabajo, bienes, amigos, tiempo en cualquier circunstancia que no te permite prácticamente dedicarle el tiempo a Dios, es un Dios ajeno. El segundo, entonces cuando nosotros estamos en el mundo tenemos muchos dioses ajenos. Le leo un poquitito Éxodo 20, versículo 1, donde dice la palabra de Dios: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de esclavitud, de casa de servidumbre. Aquí lo tenemos. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y el versículo prácticamente 1 decía en esa parte: yo soy el Señor tu Dios. Entonces cuando uno no obedece los mandamientos, a la luz de la Escritura, estamos ¿qué? Esclavos del mundo. Estamos sirviendo a otros dioses. Tenemos muchos dioses. Dentro de ellos podríamos tener prácticamente otros dioses como ¿quién? Como los agoreros o el ágora. Los signos del zodiaco, los horóscopos, el trabajo, los bienes terrenales, el carro, la casa, la esposa, la novia. Muchas cosas que evitan que tengamos tiempo para Dios y se ponen ¿qué? Como otros dioses. El mandamiento número 2, aquí lo tenemos, Éxodo 20, versículo 4. Hasta el versículo prácticamente 6 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y el versículo 5 dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y el versículo 6 dice: y hago misericordia a millares y millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Vamos a explicar este mandamiento que tiene que ver mucho prácticamente con la adoración a Dios. Por ejemplo, ¿quién está en el cielo? Bueno, vamos a buscar un poquitito a la luz de la Biblia, primera de Juan, en el capítulo 5, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, corrijo. El versículo 7 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Entonces, ¿quién está en el cielo? Bueno, está el Padre de arriba, como decía el Señor Jesús en el Padre nuestro, que estás en los cielos. Ahí está el Padre. Ahora Jesús está a su derecha, el Espíritu Santo prácticamente aquí en la tierra, que es el que nos lleva prácticamente a entender la Escritura. Así que no podemos hacernos ¿qué? Dioses del Padre. ¿Por qué? Porque a la luz de la Escritura, Dios no es ninguna materia para que hagamos ¿qué? Un Dios de Él. Y por eso la Escritura también dice un texto en San Juan 4, versículo 23 y versículo 24. De la siguiente manera, para que no hagamos dioses, dice: el Señor Jesús en aquel entonces, cuando le enseñaba a la samaritana, porque los samaritanos prácticamente adoraban ahí, prácticamente en Samaria. Y ahí donde se encuentra él con la samaritana en el pozo, empieza esa plática y empieza prácticamente cada quien a defender la adoración. Pero mira lo que dice Jesús: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Aquí hago un poquito de hincapié. Fíjate bien. Cuando Dios quiere que tú y yo le adoremos, Él te busca. Y Él sabe que tú eres sincero o eres sincera en lo que estás llevando a cabo. Pero mira, ¿cómo quiere que le adores? El versículo 24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Así que a la luz de la Escritura, tú y yo vamos a entender que a Dios no lo vemos, lo aceptamos por fe. Y como Él dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Entonces, a la luz de la Biblia, en verdad, ¿a qué se refiere? A las Santas Escrituras. Porque San Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces, de acuerdo a Dios, prácticamente, de acuerdo a su palabra, deberíamos de adorar ¿a quién? A Dios conforme a un escrito está. Y no por lo que me digan mis padres. Porque muchas de las veces es una de las excusas que tenemos los humanos. Es que esto me lo heredaron ¿quiénes? Mis padres. En este tiempo del fin de nuestro ministerio, el tiempo se ha cumplido. Podemos analizar prácticamente que el tiempo se ha cumplido para todos nosotros.
que a este tiempo de la historia, cuando está prácticamente por aparecer en las nubes de los cielos el Señor Jesús, todos debiéramos de estudiar las Sagradas Escrituras para poder contestar siempre, escrito está o así dice el Señor. Y si nosotros estudiamos las Escrituras y las obedecemos y crecemos en la fe, prácticamente estamos adorando a Dios conforme a qué, a un escrito está, a la luz de la verdad. Así que por la gracia de Dios, ese mandamiento tiene que ver con adorar a Dios, ¿verdad? Y no hacerse ¿qué? Imágenes. Y volvemos al mandamiento. Éxodo 20, versículo 6, a donde estábamos ahorita prácticamente. Y de Éxodo 26 dice, ahí lo tenemos, dice, porque yo soy un Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Mire, muchas de las veces los pecados de los padres se transfieren ¿a quiénes? A los hijos. Porque cuando desconocemos las Sagradas Escrituras, adoramos a Dios conforme a lo que me han enseñado, conforme a, supuestamente a lo que me dice mi conciencia. Pero te digo una cosa, la conciencia del humano es prácticamente pecadora porque ve todo. Pero si nosotros quitamos nuestra vista en esas cosas y miramos a las Escrituras, entonces vas a poder adorar a Dios, ¿qué? Conforme a un escrito está. Entonces, ¿cuándo se puede cortar el pecado de los padres hasta los hijos? Que en este caso serían nietos y bisnietos, cuando conocemos de Dios. Así que todas las maldiciones que de repente nos pasan, enfermedades, se pueden cortar cuando uno conoce la palabra de Dios. Y el versículo prácticamente 6 dice, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Así que aquí viene prácticamente Dios, cómo es bueno, misericordioso con nosotros. Cuando tú y yo guardamos la ley de Dios, los mandamientos, prácticamente Él es ¿qué? Él es misericordioso. Él siempre tiene compasión, nos bendice, nos guarda, nos cuida, nos protege y de todo peligro nos libra de todo mal. Esa es la bendición más grande que tenemos los que guardamos los mandamientos. Así que, volviendo nuevamente a la Escritura, a Éxodo prácticamente 20, versículo 7 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Qué significa este mandamiento? El mandamiento prácticamente declara que tú y yo no debemos de tomar el nombre de Dios como un juego. O eres cristiano y te mantienes en la verdad y vas conociendo la Escritura y tratas de prácticamente mantenerte de parte de la verdad, la palabra de Dios, o estamos como en el mundo. En el mundo tenemos una mezcla prácticamente de cristianismo con paganismo, es decir, costumbres buenas con costumbres malas. Por ejemplo, cuando tú das una palabra, vamos a pensar, ¿no? Que te hacen un préstamo y dices tú, lo voy a dar en tal fecha, y luego no lo das, y a veces ya no te creen. Entonces, tú empiezas a tomar el nombre de Dios, por Diosito Santo, que ahora sí le voy a pagar en tal fecha. Dios no tiene culpa de nuestras irresponsabilidades. Él es santo, Él es justo, y Él no quiere que tomemos su nombre en vano. Así que debemos de ser prácticamente fieles y verdaderos y tratar de dejar el mundo falso. Así que, volviendo nuevamente, Dios no es un juego para que lo utilicemos nosotros aquí en la tierra, ¿sí? Ni jurar por Dios ni por nada. Así que ahí tenemos el tercer mandamiento. El cuarto mandamiento, prácticamente volviendo a la ley de Dios, es el que tenemos prácticamente igualmente ahí en un cuadro, en ese rectángulo. Y Éxodo 28, 9 y versículo 10 dice, y el 11, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Versículo 8. Versículo 9 dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y el versículo 10 dice, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Este mandamiento, volviendo a los mandamientos que tenemos aquí prácticamente, este mandamiento nos lleva prácticamente a la creación. Y en la creación vemos a Dios como creador, que hizo el cielo y la tierra en cuanto, en 6 días, y el séptimo día lo reposó, lo bendijo y lo santificó. Por lo tanto, el sábado, que tiene que ver con un reconocimiento sincero hacia el Creador, nos recuerda que en todo momento, si tú crees en Dios, debes acordarte de Dios, y al acordarte de Dios,
debe reconocer que hay un día santo. Es el séptimo día, que es Shabbat, a la luz de la Escritura. No es el domingo. El domingo prácticamente es el primer día de la semana. Vamos a verlo ahorita un poquitito nada más para que usted vea. Estos 4 mandamientos tienen que ver prácticamente con la adoración a Dios. Y por eso la Escritura dice, vamos un poquito a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y versículo 5. Mira lo que dice para confirmar prácticamente la adoración a Dios. Y dice Deuteronomio 6, 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, o Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. Y el versículo 5 sigue hablando la Escritura. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el versículo 6 sigue hablando y dice a la Escritura, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 7. Dice asimismo, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Fíjate bien, hermano, amigo, querido, a la luz de la Escritura uno puede decir, yo amo a Dios de todo corazón, con toda mi alma, pero prácticamente esto nos da la pauta. Los mandamientos, los primeros 4 mandamientos tienen que ver con guardarse para Dios. Cuando tú y yo los guardamos para Dios, entonces amamos a Dios de todo el corazón, con todas las fuerzas y con toda nuestra alma. Y al hacerlo, se lo transmitimos prácticamente ¿a quiénes? A nuestros hijos. Lo hacemos al levantarnos, al acostarnos. De ahí tiene la importancia de leer prácticamente ¿qué? Las Santas Escrituras. Y si fuera posible, en todo tiempo, leer los 10 mandamientos. Así que tú y yo podemos ver prácticamente cómo se puede cumplir estos 4 mandamientos a la luz de la Biblia para poder ¿qué? Adorar a Dios. Vamos con la segunda tabla, que prácticamente tiene que ver con el 5.º mandamiento. Aquí tenemos Éxodo 20, versículo 12. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Cómo podemos honrar a los padres? Número 1, obedeciéndolos. Número 2, no dándoles problemas. Número 3, en todo tiempo ámalos, porque ellos prácticamente son los que Dios ha utilizado para darnos la vida, darnos los consejos. No sé, por lo menos creo que los padres, sin un papá y una mamá, o sin nuestros padres, tú y yo no existiéramos, ¿sí? Porque Dios tuvo el plan para ti y para mí, para poder nacer aquí en la tierra y darnos oportunidades. Oportunidad de tener una familia, oportunidad de tener un trabajo, oportunidad de adorar al Padre de arriba. Entonces, en ese sentido, prácticamente el mandamiento número 5, que tiene que ver con el amor al prójimo, y el prójimo primeramente es mi papá y mi mamá, ahí inicia el amor. Así que las personas que no aman a sus padres y que los han marginado, o bien que están peleados con sus padres, están transgrediendo este mandamiento y están recibiendo maldición. Esa es la Escritura. Pero si tú y yo amamos a los padres, prácticamente nos está yendo bien. Así que hay muchos casos de muchas personas prácticamente que tú vas a conocer que se han peleado con sus padres y no les va bien. No porque los padres deseen que les vaya mal a los hijos, sino porque hay un mandamiento, dice, en la norma de Dios, de forma moral, en la que dice que no te va a ir bien. Dice que si tú cumples este mandamiento, dice que Dios ¿qué? Te va a alargar la vida, es decir, vas a ser feliz, vas a tener deseos de vivir, de ser feliz, de vivir con tu familia, con tus hijos, con tus padres. Y es la parte más bonita. Entonces diríamos que el honrar a los padres es un privilegio como hijos de Dios. Porque ellos prácticamente son ¿qué? O fueron los instrumentos para poder nacer aquí en la tierra, tú y yo, por la gracia de Dios. El mandamiento número siguiente, prácticamente, es el 5, viene el 6. El mandamiento número 6 dice, no matarás. Ya en otra ocasión decíamos, ¿qué es matar? Bueno, decíamos, los vicios nos matan, ¿sí? Una forma de matar también prácticamente es que a través del odio, ¿sí? Vamos a repetir ese texto de San Mateo capítulo 5, versículo 21 y versículo 22. Mira lo que estaba escrito y cómo Jesús lo enseñó. Oíste que fue dicho, en los antiguos no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Mateo 5, 21. Y el versículo 22 dice, pero cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Hasta ahí le voy a dejar. Fíjate, miren, el enojarse, el guardar odio, rencor contra alguien, es matar a esa persona y matarme a mí mismo. Porque cuando yo tengo rencor y odio contra alguien, yo no soy feliz, estoy amargado.
Y en mi casa, quienes sienten este detalle como soy, es mi esposa y mis hijos, porque no les amo, porque hay una carga que no he sacado, prácticamente esa carga de problema, de pecado. Y ese pecado que está guardado en mí, el rencor o el odio, no me hacen ser feliz. Y en cierta manera, no soy feliz ni con Dios. Así que este mandamiento, el mandamiento número 6, tiene que ver prácticamente con cuidar mi salud, cuidar mi vida. Obedecer los principios de la salud prácticamente también tiene que ver. Y los principios de la salud también tienen que ver con alimentarme bien. Una dieta a la luz de la Biblia, balanceada y si fuera mejor, vegetariana. Ya habrá tiempo para otra ocasión hablar precisamente de una dieta vegetariana y bien balanceada. Hasta ahí le vamos a llegar. Es la forma de poder cuidar, ¿qué? Mi cuerpo. Porque a la luz de la Escritura soy, ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Mira lo que dice prácticamente 2 Corintios capítulo 6, versículo 19 y versículo 20. Fíjate qué somos para Dios. 2 Corintios 6, 19 y 20. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Qué somos delante de Dios? Templo del Espíritu Santo. Ese cuerpo no me pertenece. Y dice el siguiente texto, 6:20, dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿qué? Son de Dios. Así que volviendo prácticamente a nuestra meditación, reconocemos que este cuerpo debemos de cuidarlo, porque es el santuario de Dios. Somos templo de Dios. Imagínate que, nada más para ponerte una ilustración, ¿sí? ¿Te gustaría morar a ti en una casa donde haya tanta basura, donde haya prácticamente todo sucio, donde todo huela o apeste? Yo creo que no. En nuestra vida, cuando nosotros introducimos a nuestro cuerpo cosas inmundas, por ejemplo, como también podemos decir cuando hablamos groserías, cuando tenemos malos pensamientos, imagínate qué tan contaminado es ese cuerpo, que es el templo de Dios. Y de ahí la importancia prácticamente de cuando tú vas escuchando las Sagradas Escrituras, debes de entregarle tu vida a Jesús para que Él cambie todo lo que tienes. Él va a cambiar tu persona, tus pensamientos, va a poner nuevos planes, nuevos prospectos, te va a hacer feliz, va a poner su Espíritu Santo en ti y serás una criatura diferente. Esa es la diferencia prácticamente ¿de qué? De cuidar prácticamente nuestro cuerpo. Así que ese es el mandamiento número 7. Número 6. Vamos al mandamiento número 7. Éxodo capítulo 20, versículo 14, sigue hablando y dice lo siguiente: no cometerás adulterio. En este mandamiento, ¿verdad? Lo hemos dicho en otra ocasión, lo repetimos de nuevo, Jesús lo explicó. Y para ello vamos a ir prácticamente a Mateo capítulo 5, versículo 27 y versículo 28. Mira, el Señor Jesús les explica lo que estaba escrito, ¿sí? Antiguo y Nuevo Testamento. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Y el versículo 28 dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Así que el adulterio prácticamente tiene que ver con algo mental. Si en nuestra mente entran cosas impuras y se desarrolla la cámara, estamos adulterando mentalmente. No es nada más de acostarse con una persona fuera del matrimonio. Es abrir ¿qué? Cámara a la vista. Y es cometer ¿qué? Adulterio mental. Ahí está prácticamente este mandamiento. Entonces muchas de las veces, aunque yo viva con mi esposa o la esposa contigo, pero vemos todo ese tipo de cosas en nuestros pensamientos, ahí está el pecado. Así que pidámosle a Dios para que avancemos y salgamos victoriosos y veamos a la humanidad como algo normal. Personas lindas como hijos e hijas de Dios, personas que apreciamos y recordemos que a la luz de la Escritura, ellos son hijos e hijas de Dios. El mandamiento siguiente es el mandamiento número 8, que tiene que ver prácticamente con no robarás. Éxodo capítulo 20, versículo 15, no hurtarás o no robarás. Robar los sentimientos de alguien, ¿vea? Robar bienes materiales. ¿Qué más podemos decir de robar? Robar el intelecto, robar o copiar un examen. Eso prácticamente es ¿qué? Incluye el mandamiento. Pero este mandamiento de robar tiene que ver no solamente con la cuestión material. También, como decíamos, se roba ¿qué? El corazón. Cuando Satanás nos roba el corazón y le entregamos la vida a Satanás, imagínate cómo se siente Dios. Somos criaturas de Dios.
Y si tú y yo somos criaturas de Dios, debemos volver al Señor. Y por eso día con día es menester prácticamente un arrepentimiento para que el tiempo de Dios no lo robe ¿quién? Satanás. ¿A través de quién? De todos los archivos que tiene para nuestras tentaciones, en las cuales en muchas de ellas caemos los humanos. Así que el mandamiento número 8, siguiente mandamiento, Éxodo capítulo 20, versículo 16, es el mandamiento número 8. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. A la luz de la Escritura, no podemos acusar injustamente a quienes, al prójimo. Porque estamos ¿qué? Estamos transgrediendo este mandamiento. Entonces, si tú amas al prójimo, mira, refleja el amor de Dios. Entonces, cuando hablamos contra mi prójimo, falso testimonio, otras versiones dicen, no mentirás. ¿Sí? Estamos ¿qué? Obedeciendo a Dios. Pero cuando hacemos todo lo contrario, hacemos la parte del enemigo. Y mira la parte del enemigo. Vamos a San Juan capítulo 8, versículo 44. Mira, en aquel entonces, el Señor Jesús, sabiendo el corazón de los hebreos, los representantes judíos de aquel entonces, los dirigentes, mira lo que les dijo el Señor Jesús a esas personas. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre querréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué pasa cuando tú y yo hacemos esto? Prácticamente, ¿qué? Obedecemos al diablo. Somos hijos del diablo cuando la mentira. ¿Sí? Probablemente digan personas, es que hay mentiras piadosas. Bueno, hay que pensar, ¿verdad? ¿Qué tipo de mentiras? Pero de preferencia, no hay que mentir. Hay que mantenerse de parte de la verdad. Así que es mi invitación, ¿verdad? En este mandamiento. El número 8. Vamos al mandamiento número 9. Éxodo capítulo 20, versículo 16. Sigue hablando la Escritura y dice lo siguiente. Versículo 17, ya es el último, Dice, no codiciarás ¿qué? La casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Mira, aquí en este mandamiento tenemos prácticamente la casa, la mujer, los que les sirven y su propiedad. ¿Estamos? Cuando codiciamos cualquiera de estas cosas de mi prójimo, entonces estoy ¿qué? Transgrediendo el mandamiento. Entonces, por la palabra de Dios, cuando hacemos esto, no amamos al prójimo. Así que para amar al prójimo, debo prácticamente día con día imitar a Jesús para que Él sea quien dirija mi vida. Aquí tenemos prácticamente los 10 mandamientos. Y decíamos, ¿no? Volviendo a esta parte de las tablas, ¿sí? La primera tiene que ver prácticamente con el amor a Dios, que siguen vigentes. Y son 4 mandamientos. La segunda tabla tiene que ver prácticamente con el amor al prójimo. Y son 6 mandamientos de los cuales hemos explicado. Y fíjate, viene, ¿cómo podemos mostrar al prójimo? Bueno, cuando nosotros obedecemos a Jesús. Acompáñame por favor a San Juan capítulo 13, versículo 34 y versículo 35. San Juan 13, 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces diríamos que, y a la luz de la Biblia dice, y en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Cuando guardamos los mandamientos, que es la segunda tabla que tiene que ver con los mandamientos, los 6 mandamientos de esa tabla, ¿amamos a quién? Al prójimo. Y mi prójimo va desde mi papá, mi mamá, de no robar, de no adulterar, no quitarle la mujer o el hombre de mi prójimo, de no quitarle sus bienes, de no mentir y de no codiciar su casa, su mujer, sus bienes, su propiedad. Todo esto prácticamente si lo evitamos, estamos ¿qué? Obedeciendo al Padre de los cielos. Porque Él es el que manda esto. Porque de otra forma, ¿verdad? Cuando hacemos todo lo contrario a esto, somos transgresores de la ley. Fíjate lo que dice 1 Juan, que es el versículo que está arriba. 1 Juan capítulo 3, versículo 4. Dice lo siguiente, hablando precisamente de la ley de Dios. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. ¿Qué es pecado? La infracción de la ley. Entonces diríamos que cuando tú y yo no guardamos los 10 mandamientos,
somos transgresores. Estamos pecando abiertamente delante de Dios. Y tú me dirás, es que la gracia está primero, sí, pero cuando tú y yo somos salvos por gracia, debemos de obedecer ¿qué? La ley de Dios, porque es que donde se muestra prácticamente su carácter, como lo decíamos en un principio. ¿Sí? Su carácter bueno, santo, justo, perfecto y eterno. Y esa cualidad, cuando tú obedeces la ley de Dios, se transfiere porque el carácter de Dios, por obra del Espíritu Santo, va cambiando tu persona y va cambiando mi persona. Así que, por la gracia de Dios, mira cómo lo resumió Jesús. Acompáñame prácticamente a Mateo capítulo 22, versículo del 36 al 40. Mira lo que el Señor Jesús prácticamente escribió y esto le preguntaron. Dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Le hace, por supuesto, se lo hace un dirigente judío. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Versículo 38 dice, este es el primero y grande mandamiento. Es decir, mira, el primero y grande mandamiento tiene que ver con el amor a Dios cuando tú guardas los primeros 4 mandamientos de las tablas del pacto. ¿Sí? Y el siguiente parte es el amor al prójimo. Y el versículo de Mateo 22 que estamos leyendo, versículo 39 dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el versículo 40 dice, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Aquí no dice, se resume. Muchas de las personas dicen, no, pues aquí con esos 2, el amor a Dios y al prójimo. Dice, pero no hay que guardar la ley. Pero aquí dice, de estos 2 mandamientos depende la ley y los profetas. Es decir, ya ves que vimos un texto que decía que Jesús no vino aquí a abrogar la ley o los profetas, sino Él obedeció. Entonces, prácticamente el amor a Dios se encuentra en la primera tabla, el amor al prójimo en la segunda tabla de la ley de Dios. Y por su gracia podemos entender que cuando alguien los cambia o alguien los obedece, es prácticamente un pecador o un transgresor de la ley. Mira lo que dice Romanos 6, 23. Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué le pasa a la persona que peca? Mira, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que si cometemos pecado y si no nos arrepentimos, vamos a recibir ¿qué? La muerte eterna. Mas si nosotros nos arrepentimos y aceptamos a Jesús, entonces estamos aceptando ¿qué? La dádiva de Dios, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que por la gracia de Dios podemos decir que la ley de Dios es ¿qué? Es buena, como decía el apóstol Pablo. Así que avanzando prácticamente, ¿quién cambió la ley? Mira, en estos mandamientos aquí vas a ver algo diferente. Mira, el primer mandamiento, aquí tenemos los mandamientos de la tradición. Dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas ¿qué? Las cosas. El segundo, no jurar su santo nombre en vano. El tercero, santificar el día del Señor. Pero aquí tiene que ver no con el día del sábado. El cuarto, honra a tu padre y a tu madre. El quinto, no matarás. El sexto, no cometerás acciones impuras. El séptimo, no robarás. El octavo, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. Y prácticamente el noveno y el décimo, que en la tabla original es el mismo, aquí se divide en 2. Mira, no consentir pensamientos impuros y no codiciar los bienes ajenos. Con los pensamientos impuros tiene que ver con no codiciar prácticamente la mujer de tu prójimo, y codiciar los bienes ajenos tiene que ver con esa misma parte. Así que mira, aquí si tú observas, aquí hay un cambio, ¿sí? Aquí hay un cambio prácticamente de la ley de Dios. Vas a entender que el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios, dice, por sobre todas las cosas, sea el mismo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento que dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te postrarás ante ella ni darás culto. Este mandamiento, segundo mandamiento prácticamente, tiene que ver ¿qué? Con la adoración directamente a Dios. Ese mandamiento no está aquí, si te das cuenta. Por eso al final se agrega uno. Y el cuarto mandamiento de la tabla original, que dice, acuérdate de santificar el día de reposo, el día sábado, aquí se encuentra con santificar el día del Señor. En otras versiones dice, santificará las fiestas. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, la misma versión, pero prácticamente de otra forma
de explicativa. Aquí tenemos, por ejemplo, amarás a Dios sobre todas las cosas. Número 2, no tomarás el nombre de Dios en vano. El de no tomarás el nombre de Dios en vano en la Biblia original es el tercer mandamiento. Así que el segundo mandamiento no está aquí. El tercer mandamiento, aquí se llama santificar las fiestas, que es el mismo. Es el mismo que santificarás el día del Señor, supuestamente. Pero mira, aquí tiene que ver previamente con las fiestas patronales. ¿Sabes cuál es la mayor fiesta? El domingo. ¿Y las demás fiestas? Las fiestas a todos los santos. En cada pueblo hay un patrono y ese patrono tiene su tiempo. Y en esa semana del santo patrono que se le hace fiesta es una santificación de ese santo patrono. San Santiago, San Pedro, San Pablo, etcétera, etcétera. Ahí lo encontramos prácticamente en ese tercer mandamiento de la tradición. El cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. En el original es el quinto. El quinto mandamiento, no matarás. En el original prácticamente, ¿qué? Es igualmente el sexto. El sexto mandamiento, no cometerás actos impuros o adulterio. Ahí es el séptimo. El octavo mandamiento en el original prácticamente de no robarás. Aquí lo tienen como el séptimo. El noveno mandamiento, ¿verdad? El noveno mandamiento, no mentirás. Allá es el octavo, allá es el noveno y aquí está como el octavo. Y para que se cumplan 10 mandamientos en la tradición, el último mandamiento se divide en 2 y lo tenemos en el 9 y el 10. Vamos a regresar a la anterior diapositiva, ¿no? Para ver un poquitito. Y aquí encontramos prácticamente la ley de Dios en estas tablas. Y vea cómo la podemos nuevamente recordar. Vea. Prácticamente voy a apuntar un poquitito. No da. Bien, vamos a ver. Mire, prácticamente el quinto mandamiento lo ves allí. Honra a tu padre y a tu madre. Sexto mandamiento, no matarás. Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Octavo mandamiento, no ¿qué? Hurtarás o robarás. Noveno mandamiento, no mentirás o levantar los falsos testimonios. Y el 10º mandamiento, no codiciar la casa, ni la esposa, ni sus propiedades del prójimo. Ahora vean, de estos mandamientos que tengo prácticamente en la primera tabla, ahí encerrados en rectángulo, estos 2 mandamientos no están en la tabla de la tradición. Si tú checas una Biblia, hermano, que me estás observando, en cualquier momento tú puedes checar la Biblia católica de cualquier versión, la Nueva Jerusalén, Dios habla hoy, y vas a encontrar que son los mismos mandamientos. Estos mandamientos que te mostré y que tienen el rectángulo, eso no aparece prácticamente en las tablas de hoy en día, porque han sido cambiados, y lo puedes checar en el catecismo. Por eso te hago una pregunta. ¿Tú crees que el humano tiene el derecho de cambiar la ley de Dios? Nomás te hago esa pregunta. ¿O también crees que una iglesia puede cambiarlo? Tampoco. Por eso es importante que Dios dice que cualquiera que transgrede la ley es pecado. Porque la transgresión de la ley es pecado. Entonces diríamos que cuando alguien peca abiertamente en contra de los 10 mandamientos, está en contra de Dios. Así como Satanás en un principio, lo hemos leído prácticamente en nuestros temas pasados, cuando le dijo a la mujer, ¿verdad? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Vea cómo va en contra de la palabra. ¿Fue en contra de quién? De la voz de Dios, en contra de la Biblia. La otra mentira, ¿verdad? Dice, no moriréis. Igual la otra mentira que él mismo decía. Entonces, cuando alguien va en contra de la ley de Dios, está contra Dios, aunque profese ser religioso. Así que a la luz de la Biblia, vean nada más estos 10 mandamientos. Entonces diríamos que, por la gracia de Dios, cuando tú y yo guardamos los mandamientos, obedecemos a Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo sé que tú amas a Dios y que sé que todos los días lo buscas de corazón, pero debes de guardar ¿qué? Sus mandamientos, porque al final del tiempo la ley de Dios en sus hijos va a hacer la diferencia. Tú amas a Jesús, amas al Padre, el Espíritu Santo va a poner en tu corazón la santa ley. Así que por la gracia del Señor podemos decir que sus 10 mandamientos están vigentes, tanto el sábado como el segundo, que tiene que ver con no adoración a las imágenes. Mira, un texto lindo, nada más para que tú veas, lo vamos a repasar. Se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 24 y 25. Para que tú veas cómo no se adoran prácticamente a los santos. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Versículo 25 dice,
Y cuando entró Pedro, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Versículo 26 dice: mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy ¿qué? Hombre. Imagínate si en aquel entonces Pedro, el dirigente judío de la iglesia que estaba en Jerusalén, no se dejó adorar porque era un pecador, un humano como tú y como yo, y que recibía solamente gracia de Dios por la sangre de Cristo, hoy menos. Por lo tanto, no podemos ¿qué? Hacer ni fiestas patronales, ni participar de ellas si tú crees en Dios. Y si haces una reforma espiritual en tu vida, mira, busca la palabra de Dios, las santas escrituras. Ahí te van a decir prácticamente qué debes de hacer, como te estoy mostrando en este momento, los 10 mandamientos. Así que por la gracia de Dios, estos 10 mandamientos deben de estar ¿dónde? En mi corazón, en tu corazón. Porque mira, Dios en el tiempo antiguo, ya en el tiempo de Jeremías, acompáñame nada más como iba a ser un pacto, y el pacto iba a ser para nosotros. Jeremías 31:31. Mira lo que dice las Santas Escrituras en cuanto al pacto de Dios. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. Versículo 32. Sigue hablando, dice: no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé. Dice aquí, su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Versículo 32 sigue hablando y dice: pero ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, ellos me serán por pueblo. Versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de quién, de sus pecados. Mira, a diferencia de la ley de Dios que estaba en aquel entonces en tablas de piedra, hoy en día, especialmente cuando vino Jesús, Él la escribió en nuestro corazón. Entonces hay una diferencia. En el Antiguo Testamento estaba un santuario, estaba una ley escrita en tablas de piedra, y estaba prácticamente para ser perdonados por esa ley tenía que haber sacrificios de corderos. Llega Jesús y encontramos prácticamente que Él es el Cordero y la ley sigue vigente. Entonces, en ese momento Jesús, ¿verdad? Es prácticamente el Cordero, la ley está vigente. Y ahora el santuario de aquel entonces, como dijo Jesús, se destruye, pero ya se va directamente al santuario celestial. Hoy en día, como Jesús, como el mediador del nuevo pacto, Él derramó su sangre por ti y por mí para que seamos salvos. Está en el santuario celestial y con su sangre es suficiente ¿para qué? Para ser salvos. Pero debemos de guardar ¿qué? Sus mandamientos. De ahí viene prácticamente, a la luz de la Escritura, el siguiente comentario. Vamos a ver a lo que dice el siguiente comentario, un comentario de Ellen White. Y encontramos prácticamente, vamos a avanzar un poquitito y decimos que, mira, tenemos aquí un testimonio para ministros, página 136, y dice: los que reciben a Cristo por fe como su Salvador personal no pueden estar... Dice, los que reciben a Cristo por la fe como su Salvador personal, no pueden estar en armonía con el mundo. Hay dos clases distintas. Una es fiel a Dios y guarda sus mandamientos, mientras que la otra habla y actúa como el mundo, poniendo a un lado la palabra de Dios, que es la verdad, y aceptando las palabras del apóstata que rechazó a Jesús. Toda aquella persona que rechaza al Señor va en contra de su ley. Satanás lo hizo. Otro comentario aquí encontramos, por ejemplo, vea, las tablas son quebradas. ¿Tú recuerdas que cuando Dios le dio a Moisés las tablas de piedra? Recuerda que en aquel entonces, cuando Moisés tardó 40 días y 40 noches allá delante del Señor, mira, escribieron los 10 mandamientos, el pueblo acá abajo estaban adorando ¿a quién? Al becerro. ¿Sabías tú que cuando uno rechaza la ley es porque estás adorando al becerro? Es un sinónimo de estar en la idolatría. Cuando tú rechazas los 10 mandamientos, estás en la idolatría y no estás adorando al Dios verdadero. Así que cuando tú obedeces los 10 mandamientos, dejas la idolatría, dejas al becerro de oro y ahora aceptas ¿qué? Los mandamientos del Señor. Vamos a ir a esa parte. Cuando desciende Moisés, prácticamente después de que recibió las tablas, mira lo que hizo. Al acercarse más al campamento, vieron al pueblo que gritaba y bailaba alrededor de su ídolo. Era una escena de libertinaje pagano, una imitación de las fiestas idólatras de Egipto. Pero cuán distinta era
del solemne y reverente culto de Dios. Moisés quedó anonadado. Venía de la presencia de la gloria de Dios, y aunque se le había advertido lo que pasaba, no estaba preparado para aquella terrible muestra de la degradación de Israel. Su ira se encendió para demostrar cuánto aborrecía ese crimen. Arrojó al suelo las tablas de piedra que se quebraron a la vista del pueblo, dando a entender en esta forma que así como ellos habían roto su pacto con Dios, así también Dios rompía su pacto con ellos. Imagínate cuando tú y yo no guardamos los mandamientos, rompemos nuestro pacto con Dios. Y aunque digas, yo creo en Dios, pero mira lo que pasa. ¿Sí? En aquel entonces las tablas llegaron, los 10 mandamientos, están prácticamente rechazándolos, así que hay juicio. Hoy en día los 10 mandamientos, como mencionamos, ¿están dónde? En el lugar santísimo. Y por eso hay un juicio divino, temer a Dios y darle gloria. Así que, por la gracia de Dios, podemos decir que cuando alguien acepta los 10 mandamientos, diríamos, ¿no? Te cuidan de hacer lo malo y de pecar, abiertamente contra Dios. Vamos a ver nuestro último comentario por la gracia del Señor. Y podemos decir entonces ¿qué? Perdón, que no avanzamos. Bien, la última parte es, dice la palabra de Dios en primera de Juan, capítulo 2, versículos del 4 al 6, lo siguiente. Ese es nuestro texto, perdón, ya se desconfiguró la computadora. Dice, y el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Cuando uno dice que conoce a Jesús, pero no guardamos los mandamientos, dice que mentimos. Porque recuerda que cuando no guardamos los mandamientos y mentimos, ¿somos qué? Estamos del otro lado. La verdad que no está en él. Y el versículo 5 sigue hablando, dice, a la luz de la Escritura, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Y el versículo 6 dice, a la luz de la Escritura, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Jesús guardó ¿qué? Los mandamientos de Dios. ¿Y debemos de qué? De seguir su ejemplo, por la gracia de Dios. Y nuestros últimos textos se encuentran en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Hay 2 textos más y cerramos nuestra reflexión. Y dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Aquí aparece prácticamente los 10 mandamientos o los mandamientos. Y en el capítulo 14, versículo 12, vamos a encontrar prácticamente que en el tiempo del fin hay un pueblo que se llama el pueblo del pacto. ¿Por qué? Porque ese pueblo del pacto sigue guardando el pacto de Dios prácticamente con su pueblo. Y dice el texto, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? La fe de Jesús. Así que aquí estamos tú y yo. Si tú quieres pertenecer al pueblo del pacto, donde quiera que tú estés, yo te invito para que guardes los mandamientos. El guardar los mandamientos no te salva, pero te advierte de hacer lo malo y de fallarle al Señor. Guarda los mandamientos del Señor para que por su gracia camines en su amor. Y ten ¿qué? Esa fe grande de Jesús. Estudia su palabra. Y en esta noche, antes de poder despedirme, quiero hacerte una invitación. Estamos estudiando nuestro ministerio, el tiempo se ha cumplido. Y creo que el tiempo se ha cumplido de que tú sigas en la ignorancia de la palabra de Dios. De que ya no sigas en la ignorancia de los 10 mandamientos, que probablemente no los conocías, o medio los conocías. Y allá en la memoria pudiéramos decir, ¿verdad? Que nada más cuando te preguntaban, oye, ¿conoces los 10 mandamientos? Más o menos me acuerdo, no matarás, no cometerás adulterio. Y los demás se me olvidaron. Pero ese momento para que tú hagas un tiempo. El tiempo se ha cumplido para ti y para mí, en el cual tenemos que guardar sus mandamientos. ¿Y esos mandamientos qué? Son lindos porque son de parte del Padre para que tú y yo le amemos. Salgamos de Egipto, literalmente hablando, y simbólicamente hablando prácticamente del mundo que nos tiene esclavos del pecado. En el adulterio, en la fornicación, en los vicios, en el pensar de codiciar, en el mentir, en el robar, en tener ídolos, en el festejar a Dios a través de las fiestas patronales, el de guardar el domingo, etcétera, etcétera. ¿Qué te puedo mencionar? Ese es prácticamente, ¿dónde? Egipto.
Ya nuestro tema que viene prácticamente será el mandamiento número 4, exclusivamente acerca del Shabbat o el sábado. Así que yo te hago una invitación. Acepta esta invitación de parte del Señor para que guardes sus mandamientos. Si le amas, guarda sus mandamientos. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, gracias por tus mensajes de esperanza, porque nos das el privilegio y la confianza de ser tus hijos. Aquí estamos, Padre. Queremos invitarte para que seas nuestro compañero del camino, para que mores en nuestro corazón, para que por la sangre de Cristo Jesús, Padre, nos limpies de todo pecado. Y en su nombre, Señor, en esta noche nos dé la bendición, en este día nos dé la bendición, en esta mañana nos dé la bendición, a donde quiera que vayamos, Señor. Ya sea que descansemos, que salgamos a trabajar, o bien que por tu gracia andemos en misión, Señor, nos des esa bendición, Padre. Como en aquel entonces se la diste a tu pueblo hebreos cuando pasaban en el desierto. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer sus rostros sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sus rostros sobre ti y ponga en ti paz. Que esta bendición, Señor, nos alcance para todo momento, y sea alguna enfermedad, algún problema, alguna necesidad, Padre, algún enfermo, por favor, que tu mano divina y todopoderosa pose sobre ellos, y por tu gracia nada más, Padre, puedan ser sanados. Te encomendamos en esta noche nuestras vidas, en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones. Nos vemos hasta la próxima. La estrategia divina por el cual el Señor piensa traer al mundo a una conciencia de Jesucristo es el crear en medio del mundo una familia, un modelo de familia con un estilo de vida, un hogar de luz y bendición, para que los hombres y las mujeres en todo el mundo se reúnan alrededor de valores y principios y pongan a disposición de todas las gentes su maravilloso plan eterno de amor. Vivimos en un mundo de relaciones frustradas, luchas por la supremacía, el poder, que dan lugar a la división y al desorden. Nunca hubo tan gran diversidad de fe en la cristiandad como hoy, que ha dado lugar a una gran confusión y apostasía. Si queremos mantener nuestra fe viva, es necesario restaurar la verdad hoy. El profeta dice que en el tiempo del fin los sabios se entenderán. Cuando esto se cumpla, habrá unidad de fe entre todos aquellos a quienes Dios ha impartido su Santo Espíritu. Compartamos juntos de un tiempo de una genuina renovación del corazón por una vital conexión con Dios, a fin de que el carácter sea transformado a su divina similitud. Únete, acércate y forma parte. Todo comienza en el seno de nuestro hogar. Contáctenos a la línea de evangelización 310-547-7060.